Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de Su amor me venció. El día de hoy estamos con nuestro hermano Elías, ¿verdad? Él es ministro ahí en la iglesia de Fuentes de Olivos con el pastor César Mora. ¿Y cómo está usted el día de hoy, hermano Elías? Muy bien, bendecido en este día y contento por la invitación. Muchas gracias. Gracias porque yo sé que este es un tiempo en el que Dios va a hablar y un tiempo específico que Dios tiene para tanto nosotros como para los que escuchan este podcast y yo sé que el mensaje va a llegar a quien tiene que llegar, corazones que necesitan una palabra. Sí, amén. Pues muchas gracias primeramente a Dios y a usted, hermano, por haberse tomado el tiempo de venir y Amén. grabar con nosotros. Y pues vamos a comenzar con el episodio de hoy. Muy bien. Amén, hermano. Pues solo para entender un poco, ¿verdad?, su historia. Comenzamos en el principio, ¿verdad? ¿Usted nació aquí en Puerto Vallarta, hermano? ¿O de dónde es usted? Sí, yo soy de aquí de Puerto Vallarta. Nací en el 1990. Ahí saquen sus cuentas hasta el día de hoy. No me pregunten cuál es mi edad, porque no se crean. Gracias a Dios tenemos 35 años y pues no sé, muy bien recorrido. Hermano, ¿y son 35 años de cristiano o no nació usted en... Mira, esa es una pregunta muy buena que a mí me gusta siempre aclarar porque yo nací en cuna cristiana. Desde que nací, pues hemos ido a la iglesia, pero yo creo que de cristiano tengo apenas eh, escasos 4 años de cristiano, porque no es lo mismo ir a la iglesia, congregarte, que vivir una vida como a Jesús le agrada, Sí, amén. ¿verdad? Entonces confundimos muchas veces el ir a la iglesia con decir ya, porque voy a la iglesia, tengo mi vida resuelta o ya tengo la salvación 100% ahí. Tenemos que vivir como Cristo quiere que vivamos, no como nosotros creemos, pero sé que eh, no importa si tienes poco o mucho, el Señor siempre está ahí contigo, pero Él necesita que te decidas. No podemos estar con un pie afuera, con un pie adentro, como fue mi caso. Si me lo permiten platicar rapidito de Sí, esto, sí. pues como crecimos en la iglesia, ah, como niños, creo que nunca aprendimos de nuestros padres, mis hermanos y yo, una vida que no fuera la correcta. Y al decir lo correcto, con vicios, con cosas que no le agradan al Señor. Pero conforme uno va creciendo, va conociendo tendencias, va agarrando amistades que no convienen, ¿verdad? Y muchas veces creemos que porque como somos cristianos, eso no nos puede alcanzar o tocar, pero sí está muy latente. Las tentaciones están todo el tiempo, el pecado está ahí y el enemigo sabe qué herramientas utilizar para hacerte caer. Ah, Repito, no crecimos con un papá que tuviera vicios, no crecimos con una mamá que tuviera una vida no adecuada, pero conforme uno va creciendo va tomando decisiones y creo que esas decisiones nos llevan muchas veces a consecuencias que no son agradables y conforme fuimos creciendo las amistades comienzan a influir mucho en la vida del joven. Creo yo que esa es una etapa muy decisiva en todos, ¿verdad? El cual uh, tu futuro puede tomar un rumbo, sea para bien o sea para mal. Entonces, pues como nunca crecimos, yo decidí experimentar lo que era vivir fuera de la iglesia o fuera de un ministerio o fuera de lo cristiano. Tuve pues noviazgos que no me llevaron a nada bueno y
me apartaron de la presencia de Dios, me apartaron de todo. Comencé a vivir una vida pues que no le agrada al Señor. Comencé a conocer el alcoholismo. No fue un tema en mi vida que sí tuvo mucho que ver, porque aunque yo no lo aprendí de casa, lo aprendí por afuera y comenzó a arrastrarme el alcohol, me comenzó a ganar. Gracias a Dios nunca pisamos el área de las drogas, pero el alcohol sí me llevó a tener muchos problemas, tanto familiares como personales. Y pues uno de esos fue estar mal con mi mamá, este, a grado de que pues ella en su corazón se entristeció por ver a un hijo llegar a casa pues tomado y todo eso. Entonces, eh, como decía un principio, pues no lo aprendimos en casa y decepcionamos en veces a quien nos ama. Y comenzamos a experimentar eso, la vida de las fiestas, el alcohol, los amigos, salidas. Y eso me llevó a mucho retraso en el camino de Dios, pero el Señor siempre se glorifica porque eso lo utiliza no como un tiempo perdido, sino como un tiempo en el cual tuve que tocar fondo para que el Señor pudiera rescatarme y pudiera conocerle. Hermano, ¿y cómo es o sea, usted tenía entonces como qué edad cuando usted cae así empieza pues con el alcohol y... Yo tendría unos 22 años. De los 22 a los 25 años aproximadamente, yo comencé a estar en esa etapa, eh, pues ahora sí que fuera de el alcohol, fiestas, a los 25 años. Santo. ¿Recuerda cómo era su vida, por ejemplo, antes de caer con lo del alcohol y eso? Sí, mira, siempre, aunque crecimos dentro de la iglesia y todo, pues hubo siempre un cierto temor por las cosas de Dios. Eh, Siempre estuvimos involucrados, yo recuerdo desde que éramos niños en ministerios infantiles, íbamos y en la iglesia donde asistíamos en aquellos entonces, llevábamos el mensaje de salvación, lo que es acá en Colonia Magisterio, donde era el basurero. Antes pues, hoy es una montaña, pero antes era como un cráter, era un hoyo muy grande. No sé si recuerdan, no estamos como en la misma edad. Entonces, Yo no recuerdo haber visto eso, pero... era un hoyo muy grande. Entonces, la gente trabajaba ahí y ciertos días había un ministerio de niños que llevábamos el mensaje, por ejemplo, a los niños y compartíamos a Jesús, compartíamos alimentos y siempre estábamos trabajando en la obra. Aparte, pues mis papás son evangelistas también y siempre estábamos moviéndonos a pueblitos, otras localidades donde a veces nadie quería ir, pues éramos enviados, o más bien éramos obligados como hijos a ir con nuestro papá, ¿verdad? Porque Sí. no es como que siempre queremos ir, pero desde ahí tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, pues comenzamos crecimos con esa ideología y teniendo temor del Señor, siempre en la iglesia, pero pues ahora sí que ah, yo decidí experimentar la vida fuera de esto, entonces me quise como aventurar a ir y probar y una vez que lo hice pues me atrapó. ¿Y cómo es, hermano, su regresar pues a los pies del Señor? Fue un tiempo muy hermoso, yo lo recuerdo muy bien porque un día llegando de una fiesta, yo creo que llegué de un sábado para domingo, venía tomado y yo recuerdo que mi papá por mucho tiempo dejó de asistir a iglesias, también él se apartó un tiempo, pero después regresó y yo decía, pues, ¿qué trae este hombre? Porque por mucho tiempo yo dejé de ver
a esa persona que mi papá era antes, que él siempre estaba contento, que siempre cantaba alabanzas, que siempre estaba orando, que siempre estaba metido. Y de repente yo empecé a ver otra vez este cambio en él. Y un sábado, no, perdón, un domingo en la mañana, yo estoy pues entre que dormido y en la cama, con dolor de cabeza y todo. Este, yo escucho que alguien canta fuera de mi cuarto y muy alegre. Entonces yo despierto y abro la puerta y lo primero que veo es a mi papá. Nunca se me olvida esta imagen, mi papá peinándose en el espejo del pasillo, muy contento, cantando y me dice buenos días y yo así, ¿qué pasa? Nada, me dice, estoy cantando. Digo, no, sí, no me dejas dormir. Ya te escuché. Entonces me dice, ¿cómo estás? Y yo, pues bien. Y me dice, ¿quieres ir a la iglesia? Y yo, pues, ok. Entonces, esa respuesta fue la decisiva, porque fue donde el Señor me volvió a enamorar. Yo recuerdo, me cambio, me baño, y pues uno va con la pena de que hueles al alcohol, que cuando hablas, y no quería que nadie me hablara, que nadie se me acercara, porque yo iba con la culpabilidad de la noche anterior a la iglesia, y dije, bueno, no sé cómo me van a recibir, no sé qué va a pasar, que es más, no sé qué estoy haciendo aquí. El qué dirán, ¿no? ¿Qué El van qué a decir dirán, de porque me mí? van a oler y van a decir, este Viene hermano crudo. viene crudo, viene en el vino celestial, todavía, y creo que yo iba tan cohibido, y lo primero que sucede cuando yo cruzo la puerta de la iglesia, entra el pastor y mi papá le dice, él es mi hijo. Y yo así de, hola, queriendo entablar y no, y me dice, hijo, bienvenido, y me da un abrazo. Y yo ahí experimenté que aún en la condición en la que yo iba, a alguien no le importó abrazarme y recibirme. Entonces, ahí comienza todo. Eh, Hace un rato, antes de entrar aquí al aire con el video, platicábamos de la música y ahí fue donde el Señor me llamó también a la música. Porque este pastor me dice, ¿tocas algún instrumento? Y yo, pues entre que por no quedar mal, porque mi papá es músico, yo nunca me interesé por la música hasta ese día. Yo volteo de mi lado derecho, estaba una puerta de madera con cristal y la puerta principal de la iglesia estaba enfrente. Entonces yo estaba viendo hacia la puerta principal porque este pastor entra y el servicio se hacía a mi lado derecho. Entonces yo veo que va a comenzar la alabanza a tocar y no hay baterista. Entonces cuando el pastor me dice, ¿tocas algún instrumento? Yo le digo, sí, pero no sé si fue por pena, no sé si fue el Señor que me empujó a decir, di que sí, porque yo te voy a usar. Pero me dice, ¿y qué tocas? Y yo le dije, yo volteo así, veo que no hay baterista, La digo, batería. la batería. Y bueno, pues ya de ahí lo demás es historia. Ahí comenzó el Señor a usarme con la música. ¿Y si tocó ese día, hermano? No, fíjate que fíjate que me dice, hijo, no tenemos baterista, ¿te puedes subir a tocar? Entonces yo dije, híjoles, ahora cómo le digo que no. Como el libro de... Ya estoy muy comprometido. ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Entonces, cuando yo digo la batería, mi papá como que voltea y dice, ¿y cuándo aprendes a ¿Y tocar tú batería? qué? ¿No? Entonces yo así como que digo, ¿sabe qué? Deme chance porque luego meter los pretextos, ¿no? No conozco lo que van a tocar, entonces creo que no es conveniente que toque así. Además, pues, perdón, además que, pues no me conocen los chavos, digo, y no sé cómo van a reaccionar, y que ya es tarde, no llegué temprano. Si quiere la próxima semana, pues ya vemos, ¿no? Me dice, ok, al final te voy a presentar con mi hijo y con los de la alabanza para que te conozcan.
Y pasó, me presentaron, sí, mira, dame tu número, yo te escribo en la semana, te mando la lista para que ensayes y aquí nos vemos el sábado. Y yo, pues no sé qué voy a hacer, señor, me acabo de comprometer, no sé por qué, ¿verdad? Pero yo recuerdo que yo recuerdo que fui a un ciber y todos los días, todos los días en base a la lista, a escuchar videos de la música y así fue como yo aprendí a tocar batería, escuchando, escuchando. ¿Y tenía batería usted, hermano? No, ¿Y cómo le hizo, hermano? ¿Cómo ensayaba? pues al principio solamente fue escuchar y con mis manos, así, tocando. Y la prueba de fuego fue cuando yo llegué al ensayo. Dije, ok, todo lo que yo aprendí y como considero que es, lo voy a tocar. Entonces yo llegué al ensayo un sábado muy seguro, me monté en la batería, ok, vamos a empezar con tal canción y esto, y yo, ok. No sé cómo salió el ensayo, no recuerdo la verdad, pero logramos tocar las canciones. Yo creo que nunca se dieron cuenta que nunca toqué la batería. Cuando vean esto, Hasta, cuando vean esto, van a sí, decir, hasta ese día. Entonces, a partir de ahí, yo creo que... Y yo veía que la gente se emocionaba, fíjate. Y yo decía, creo que lo estoy haciendo bien. O no sé si nunca vieron un baterista en la iglesia o están emocionados porque ya hay un baterista en la iglesia. Eh, Pero yo veía que la gente, pues con lo que yo estaba haciendo en ese tiempo, aunque no es correcto, pues yo decía, sí, creo que la gente pues le está gustando lo que están escuchando. ¿Verdad? Entonces, pues así fue como yo empecé y mis prácticas literal fueron los servicios o en los ensayos, porque yo no tenía donde tocar batería. Entonces ahí era donde yo practicaba y a la vez ejecutaba las canciones. Y así el Señor por mucho tiempo nos comenzó a mover en la música. Gracias a Dios porque Él utilizó, aunque yo sé que no es bueno mentir, pero en mi madurez yo dije una respuesta la cual pues el Señor ah, utilizó para llevarme a otra área, ¿verdad? Que fue pues ya conocer más amigos músicos los cuales me ayudaron después, este, y conforme pasó el tiempo en la iglesia cambiamos pues algunos músicos, fueron llegando personas con mucho nivel musical y con los cuales yo también pude tocar y me enseñaron bastante y el Señor nos llevó a otro nivel pues sagrado de tocar y abrir conciertos de gente pues que ya es artistas en el medio cristiano. Mi primera vez que yo toqué en un concierto fue abriéndole al grupo Miel San Marcos aquí en Puerto Vallarta y yo creo que fue de las mejores sensaciones que yo pude haber tenido el ver tanta gente, el ver todo lo que estaba en el momento, que cuando empezamos la primera canción yo me quedé frío y no pude tocar. pues Pero ya nervioso. después como que dije, no, vamos, entra y comencé. Pero porque nunca había estado en un lugar así así, pues. me impuso, pues entonces eh, dije, wow, Señor, pues tú hasta aquí me trajiste, entonces úsame, aquí estoy. Y a raíz de ahí comenzamos a ir más y más, cada vez más. Este, a los años el Señor nos lleva a Guadalajara. Hay un evento que hacen que se llama Marcha por Jesús. Ujú. Y es un evento muy grande que hacen todas las iglesias de Guadalajara. Entonces se junta muchísima gente. Este, y ahí fue otra sensación también, porque yo creo que eran aproximadamente 5,000 personas o un poquito más reunidas en ese lugar. Entonces, el Señor a todos nos cumplió una promesa ahí, a toda la banda,
que al inicio decían, ustedes van a ir a los conciertos, y ustedes van a estar, pero no veíamos a la gente, decíamos, bueno, pues son muy poquitos en la iglesia, no sabemos cuándo va a pasar, pero el Señor cumplió su promesa con los que estábamos en ese tiempo y los que se sumaron a la banda, pues el Señor nos llevó a estar delante de tanta gente y pues fuimos aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? Muchas cosas, adquirimos conocimiento musical y tanto ministerial también, porque no solamente es tocar, sino ministrar la presencia de Dios a donde tú vas, es nunca decir que no, así sea el lugar que sea, tengan lo que tengan, es siempre estar dispuesto y disponible para servir. Yo creo que eso te abre muchas puertas, porque yo recuerdo que muchas veces a otros los invitaban y decían, por no ser el lugar que ellos querían ir, decían que no. Entonces era como que, pues dile a Elías. Entonces como yo siempre dije que sí, eso me empezó a posicionar, porque el Señor eso utiliza el corazón. Cuando uno dice que no y otro está dispuesto, el Señor quita ese y pone el que está dispuesto. El Señor siempre va a buscar corazones dispuestos a todo. Entonces el Señor comenzó a promover y a promover. Entonces nos llevó después de que yo salgo de esta iglesia, me muevo a otra y también me invitan a tocar en la alabanza. Y había un baterista muy bueno, el chico muy bueno, muy hábil. Pero creo que una de sus, no sé cómo llamarlo, un área de oportunidad en su vida era el orgullo en su corazón. Y como él creía que era muy bueno en lo que hacía, pues él sentía que no tenía que estar en otras iglesias pequeñitas que formaban parte de la iglesia. No, no puedo, hoy no puedo, gracias, hoy no puedo, gracias. Solamente cuando eran eventos grandes, él estaba ahí. Entonces, cuando él no podía, decían, Elías, ¿tú puedes? Sí, yo sí puedo. Ok, vas tú. Y Elías, ¿tú puedes? Sí, sí puedo. Y ahí estuvimos, a grado de que el Señor comenzó a promover el ministerio y comenzó a ponerme ya más fijo en los servicios. Entonces, pues el chico sale de la iglesia y el Señor pone a Elías como el baterista principal de la iglesia en ese tiempo. Y pues tocábamos en todos los servicios que vienen en la iglesia, los martes a las 6, a las 8, jueves a las 6, jueves a las 8, los sábados en los jóvenes, los domingos a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Entonces, y si habían eventos, ir a los eventos entre semana. Estamos bien ocupados, hermano. Sí, entonces así fue como entramos al mundo de la música, ¿verdad? Pero yo vuelvo a regresar otra vez a la iglesia donde dije, sí, yo toco. Vuelvo a regresar ahí. Y ahí el Señor comienza a promover más todo, el llamado, el ministerio y y a cumplir promesas. Porque sí vi muchas promesas cumplidas que se hablaron para mi vida desde mucho antes y ahí comencé a experimentar los cumplimientos. Entonces, pues ahora ya no tocamos como de lleno, pero sí seguimos ministrando ocasionalmente en la alabanza todavía. Cuando se me solicita, estamos disponibles y pues a los que nos ven y son músicos, mi recomendación, nunca digas que no puedes o nunca digas que estás cansado porque si no hay disposición en tu corazón, el Señor te puede mover y puede poner el que está dispuesto. Y después viene un dolor muy profundo porque ya no eres, no sé cómo decirlo, si pues, todos somos útiles, pero puede ser desechado. Sí, me recuerda mucho, hermano, a la palabra de Dios cuando dice que si eres fiel en lo poco, Sobre ¿verdad? lo mucho te va a Sobre lo poner el mucho Señor. vas a ser fiel también, Sí, ¿verdad? salud. Sí, pues se ve como la disposición, como decía usted, ¿no? Que
por ejemplo, en un grupo, ¿no? Si hay, vamos a poner su caso, ¿no? El baterista. Hay que tocar aquí, 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 aquí. Y si de esas todas el baterista principal dice, no, pues yo nada más puedo aquí, o sea, solo puedo uno o dos, pues poco a poco va a dejar de ser el principal por número simplemente, pues. Así eso es, yo hablaba de dos palabras, cuando estás dispuesto, que es el que tú quieres hacerlo por voluntad, y la disposición. Sí, Entonces la disposición es que te dicen aquí, aquí y aquí, yo puedo, ¿verdad? amén. Hermano, y retrocediendo quizás un poquito o un mucho, no sé cuánto tiempo estuvimos hablando, ¿cómo fue el volver a la iglesia? Porque, o sea, hablábamos de que se separó un tiempo usted de la iglesia, luego vuelve a ir esta vez de nuevo con su papá, y luego dice que sí sabe tocar la batería, pero no tocó ese día. ¿Cómo fue ese servicio? ¿Cómo fue el volver a la iglesia? Creo que sí, ¿verdad? Nos fuimos muy, nos No, fuimos. Es que a mí me emociona mucho cuando me preguntan ese tema, yo me emociono tanto, sí, está bien. pero yo creo que el regresar a la presencia de Dios no hay cómo describirlo, pero si yo pudiera decir una palabra, es maravilloso. Yo me sentí que aunque siendo pecador, el Señor me estaba abriendo sus brazos de perdón, su misericordia, su gracia me estaba alcanzando. Y yo le dije ese día, Señor, perdón por la vida que yo llevaba, aunque, bueno, estoy omitiendo muchas cosas que pasaron en ese lapso ministerial, pero aún así el Señor pues nos extendía la gracia. Y me costó mucho tiempo adaptarme otra vez al mundo eh, de lo cristiano, de lo bueno, porque aún así, pues a veces cometemos errores Sí, y muchas aunque veces. estamos en la iglesia, pues seguimos cometiendo pecados. Entonces, una de esas cosas que omití fue que, pues aunque yo le prometí al Señor en ese día tan hermoso, eh, pues de repente yo seguía cayendo y seguía saliendo a fiestas y cosas así. Entonces, pues no estaba viviendo una vida de acuerdo a lo que el Señor quería que se viviera, ¿verdad? Pero yo sé que eso ya quedó en el pasado. El Señor se encargó de borrar eso de mi vida, Amén. ¿verdad? Entonces, si yo puedo describir ese servicio en una palabra, algo maravilloso. Es que, bueno, quise volver a esto porque me parece como una enseñanza o un mensaje muy importante, tanto a la congregación que está fija, que está firme, como a alguien que quizás, como usted en su caso, como muchos, vivimos una separación del Señor, quizás no de la iglesia, pero sí del Señor. Y me parece muy importante, pues, porque muchas veces quizás uno como pecador, por decirlo de una manera, pues sentimos como la culpa, ¿no? O el miedo, o la preocupación de qué van a decir, cómo me van a recibir, me van a hacer caras, me van a correr de la iglesia. Pues bueno, pensamos un millón de cosas, pues. Y también es un mensaje muy importante para la iglesia, pues, porque muchas veces llega la gente dolida, muchas veces llega la gente con problemas, muchas veces viene la gente quizás con esta pena, con esta vergüenza, ¿no? Y, y suele pasar que la misma iglesia les hace menos, les hace el feo, pues. Y por ejemplo, a mí me parece como muy importante en su relato, pues en su historia, que cuando usted llegó el pastor lo recibió con un abrazo, pues. O sea, que hubo alguien que a pesar de todo lo recibió con un abrazo, pues me parece importante como iglesia, pues que como iglesia tenemos que ser ese alguien que se atreve a darle un abrazo, una bienvenida a ese hombre, a esa mujer que viene dolido, pues a esa mujer que viene lastimada. Sí, concuerdo mucho con eso porque también me ha tocado escuchar historias de personas que llegan en una condición y son excluidos. Entonces eso marca sus corazones, marca sus vidas y no estás afectando solamente a una persona, estás afectando a una generación.
Sí, a muchas, porque después esa persona va a decir, no, pues fui y me rechazaron, ¿no? También aparte. Exacto, entonces cuando digo que afectas una generación, no sabes el impacto que puede tener esa persona con sus hijos al decirle no vayas a una iglesia cristiana porque te van a tratar mal. Ujú. Y ese hijo va a aprender eso y eso va al hijo del hijo del hijo. Sí, pues se va. Entonces esto se extiende y hay ministerios, no vamos a hablar de esto, pero sí me ha tocado escuchar historias y me ha tocado verlo, donde se le excluye a la persona que llega en una condición. No voy a hablar una específica, lo voy a generalizar en una condición y se le ha rechazado. Y es triste ver cómo siendo nosotros el reflejo de Jesús aquí en la tierra, creemos que porque somos cristianos somos mejores que ellos, cuando en realidad tenemos que ser humildes y abrazar a aquel que necesita un abrazo, aquel que necesita conocer la misericordia y la gracia de Dios. Sí, Sí, amén. amén. Hermano, y entonces, pues ya ahorita nos contó un poco más de cómo usted entra al ministerio de alabanza, cómo Dios empieza a trabajar en su vida, pues a través de la música, de ministrar. Y cuando estaba comentando ahorita que regresa a la iglesia, ¿verdad? Del inicio. ¿Y cómo es, hermano, que empieza ahora sí que su llamado o profético, vaya, al ministerio? Wow. Mira, desde que yo estoy en el vientre de mi mamá, han surgido muchas historias. Han llegado profetas en aquellos tiempos. Mi mamá me cuenta que ella en un servicio dominical, un día llega un profeta invitado a la iglesia, un americano, y al final eh, mi mamá creo que pasa por ahí y este hermano está parado en algún lugar Ujú. y le dice, tú mujer, le dice, tu vientre lleva un profeta. Y mi mamá, em, ¿eh? Y a las semanas mi mamá se entera que está embarazada. Ah, ok, no sabía. No sabía. Wow. Entonces este hombre le dice, en tu vientre hay un profeta. Y a raíz de ahí mi mamá comenzó a experimentar muchas cosas. Eh, pues mi mamá siempre ha sido cristiana toda su vida. Entonces, cuando yo nazco y voy creciendo, siendo un bebé, llegan más profetas a la iglesia y lo mismo. Hubo gente que el Señor utilizó en ese servicio, profetas invitados para predicar ahí y usados en el don de ciencia para decirle a mis papás, tráiganme a su hijo Elías. El Señor quiere darle una palabra. Gente que no conocía a mis papás porque eran extranjeros. Y ellos me traían y soltaban palabra sobre mi vida, que el Señor me estaba llamando como un profeta, que el Señor me iba a llevar a las naciones, que eh, me veían como una persona muy importante y que mucha gente iba a conocer a Cristo a través de mi vida. Entonces eso es lo que se hablaba cuando yo era un bebé. Y mi mamá todo el tiempo recibió esa palabra, mi mamá era testigo de esas palabras. Una vez mi papá iba entrando a la iglesia y este pastor dice, tú, el que va entrando, dice, me dice el Señor que me traigas al más chico de tu casa, porque el Señor lo quiere ungir. Entonces me traen, yo tendría como unos, quizá creo que como 5 meses, yo estaba en los cuneros. Ah, estaba bien chiquito. Sí, como pues me tenían en cuneros, entonces comienzan a soltar palabra profética sobre mi vida y a raíz de ahí yo ya comienzo a tener memoria, que tendría como 9 años, llega una profeta de Dallas, Texas. Ella ya está con el Señor, pero
ella comienza a hablar las mismas palabras que mi mamá siempre me dijo que me hablaron de bebé. Y el Señor te dice que te va a llevar así, 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 como un profeta a las naciones. Eh, Tu vida está marcada por el Señor. Entonces, yo ya tengo recuerdo de eso. Y después de los 9 años, hasta los 20, 21 aproximadamente, antes de yo salirme de la iglesia y de todo, el Señor me vuelve a confirmar esta palabra a través de un profeta. Yo recuerdo, estábamos en un servicio de jóvenes y este profeta empieza a predicar y al final del servicio él hace un llamado al altar con los jóvenes para tomar un reto en sus vidas de ir a un paso más. Entonces yo me quedo hasta atrás porque yo antes en la iglesia proyectaba la Biblia en las pantallas y las letras de las canciones. Entonces yo no quise pasar y todos pasaron. Yo solamente me quedé atrás. Y yo decía, bueno, si esto es de Dios, Él me va a hablar. Si esto es de Dios, Él me va a hablar. Entonces, yo creo que, yo creo firmemente que el Señor le habló a este profeta porque estaban todos los jóvenes al frente ministrando, estaban siendo tocados por la presencia de Dios. Y voltea desde allá y me dice, tú, el de atrás, ven, que el Señor te quiere hablar. Entonces ahí voy, dije, ay, ¿en qué me metí? Y ahí voy. Y comienza a hablar y decir, tú tienes un llamado desde tu niñez. Desde que eras un bebé, dice el Señor, yo te marqué, yo te he estado llamando y te he llamado profeta mío, profeta a las naciones. O sea, todas las palabras que yo siempre he sabido que el Señor me ha dicho desde bebé, me las confirmó ese día. Y Él me habló algo muy tremendo porque me dijo, todo esto va a pasar, sí, pero antes de, el Señor va a probar tu corazón. Y dice, y el Señor va a poner en ti un corazón tan fuerte como el de un león. Y se va a venir un proceso en tu vida. No vas a estar solo, pero el Señor está contigo. No temas. Y a raíz de ahí vino un proceso ya al mucho tiempo sobre mi vida muy fuerte. Y esto me vino a recordar todo lo que me habían dicho. Y el Señor utilizó ese punto estratégico para volverme a sacudir y recordar todo lo que el Señor ya me había hablado. Y si me lo permiten, rapidito, no me quiero tardar mucho. No, usted, hermano, sí. Durante este proceso que yo viví, quizá muchos no se atreven a contarlo, pero como ministros somos muy atacados por el enemigo en muchas áreas. Entonces, yo entro en una depresión muy fuerte en mi vida. Yo vivía solo y yo recuerdo que en ese departamento era tan fuerte el dolor que yo tenía en mi corazón porque la iglesia donde yo serví por muchos años me comenzó a cerrar las puertas por este proceso. En lugar de restaurarme, me rechazaron. Y yo tenía que irme de la iglesia. Yo decía, pero ¿por qué me tengo que ir? Y yo no entendía. Y literal pasé este proceso solo porque mi mamá no vivía en Vallarta en ese tiempo. Ella tuvo que salir de la ciudad por muchos meses. Y yo, cuando me sacaban de la iglesia, yo le marcaba por teléfono llorando. Le dije, me acaban de sacar de la iglesia. Pero, hermano, o sea, le dijeron los de la iglesia, ¿sabes qué? Aquí ya no puedes entrar. ¿Así o cómo? Ciertos días o en ciertas ocasiones. Mm. Porque no había una familia que no me podían ver ahí. Entonces, pues me decían, ¿sabes qué? Ya vienen o ya llegaron ¿Sabes y qué? tienes Ajá. que irte. Sí, Entonces mi corazón fue muy dañado en esa área. Ujú. Entonces fue tanta la depresión que
no resistí y por un momento en mi cabeza sí pasó el desear quitarme la vida, que estuve a punto de hacerlo. Y el Señor ahí en un segundo, me rescata. En un segundo. Yo tengo mi teléfono con música muy deprimente en YouTube, yo recuerdo. Yo estaba en la regadera y a punto de cometer este acto, de, 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 de desvivirme, dijeron ahora por las redes sociales, porque ya no se pueden comentar ciertas palabras. Este, el Señor literal me cambia la música de mi teléfono y me pone una canción que ya después me gustaría que la escuchen. Yo sé que si tienes un problema, esta canción puede tocar tu corazón y sé que el Señor te va a extender su misericordia. No sé si conocen a este cantante Edgar Lira. Me parece que lo he escuchado. Que tiene una canción muy famosa que dice: cuando escuches en el noticiero. Ah, sí. Bueno, él hace una canción que se llama No desmayes, corazón. Cuando el Señor me pone esa canción en mi teléfono, por un momento me detuve y yo dije: ¿qué estoy haciendo? Por lo que la canción decía. Y parecía que la canción estaba hablando todo lo que yo estaba pasando. Y esa canción vino a alentar mi corazón y decirme: espera, no es el final, no es el final. Esta no es tu destino final. No desmayes, sigue adelante, porque no estás solo. Y cuando yo escucho esa canción, yo reacciono y comienzo a pedirle perdón al Señor. Y el Señor me empieza a sacar todo ese dolor. Lloré toda la noche. Lloré toda la noche. Mi mamá ya estaba aquí en Vallarta y como pude agarré mi teléfono y le marqué, le dije: necesito que vengas, porque estábamos peleados. Ujú. Entonces yo literal estaba solo, no tenía nadie que me apoyara y le hablé, le dije: necesito que vengas a mi casa. Y vivían cerca de ese departamento, entonces llegan mis papás, se meten y me encuentran en mi recámara llorando y no dormí en toda la noche porque el Señor me estaba limpiando todo ese dolor. Y yo lloraba y lloraba y lloraba como un niño. Entonces, ahí el Señor me, me, me volvió a enamorar. Bueno, fue la primera vez que me enamoró así. Y ya después, eh, de ahí es cuando yo regreso a la otra iglesia. Pero el Señor utilizó eso para rescatarme. Y es ahí donde son momentos que no cambiarían nada por sentir la presencia de Dios. Pero Hermano, ¿y qué le diría usted a alguien que tal vez esté pasando algo similar, este, y que tal vez tengan esos pensamientos? O sea, que es un consejo que tal vez a usted le gustaría que le hubieran dado, vaya, en ese tiempo. mm, muy buena pregunta. Eh, Ahora yo sé por qué el Señor me permitió pasar eso, porque sé que con mi testimonio he podido ayudar a muchas personas que han vivido lo mismo y que han estado en la situación. Pero yo creo que nadie lo puede entender hasta que lo vives, porque es muy fácil decirle a una persona: pues no estés triste, Ujú. anímate, Sí, cuando en realidad no sabes lo que esa persona está viviendo hasta que tú lo vives. Entonces yo creo que el Señor permitió que yo viviera esto para poder animar a otros y lo que yo pudiera decirles es: nunca, nunca estén solos. Siempre rodéense de personas que traten de ayudarte, que te den un buen mensaje, una buena palabra, que te animen. Y
algo que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera en ese tiempo es: todo va a estar bien, nada está perdido, yo sé que el Señor te va a levantar, porque muchas veces nos sentamos en la silla del juicio y jugamos a ser Dios para juzgar la vida de la persona. No somos como un Jesús que levantaba a las personas y les decía: todo va a estar bien, no peques más. Un Jesús que abrazaba, sino queremos jugar a ser Dios y sentarnos en el trono y querer jugar a juzgar y decir: ya no eres parte de, ya no eres salvo, ya no hay perdón para ti porque tú eres un pecador, porque esto, entonces no eres merecedor de la gracia. Entonces, ahora algo que yo sé y yo comparto cuando alguien me dice estoy en esta situación es: el Señor te va a levantar. El Señor tiene un propósito en tu vida y el enemigo sabe que tú en el reino eres importante, por eso quiere destruirte. Y yo sé que el Señor está trabajando, pero tienes que permitirle que opere en ti y entrégale esto al Señor. No estás solo, levántate. Aquí estoy yo para ayudarte. El Señor te va a limpiar, el Señor te va a lavar, pero necesitas entregarle tus pecados. Amén. Mi hermano, y por ejemplo, a lo mejor vamos a cambiar ya de tema muy drásticamente, ¿verdad? Pero entre estas experiencias que tenía saliendo a tocar a otros lados, ¿hay alguna que le haya parecido como curiosa o hay algo que le haya parecido como impactante o algo raro que le haya pasado en alguna salida? Pues hay muchas experiencias que como músico uno vive, desde tocar un instrumento en el cual no estás cómodo. Ajá. Yo creo que como músicos no hay nada mejor que tocar con tu propio instrumento que tú conoces, que tú sabes que tiene lo que a ti te gusta, ¿verdad? Como guitarristas quizá conoces tu guitarra, sabes lo que tienes, sabes hasta dónde puedes llegar con tu instrumento. Y yo creo que llegar a un lugar y yo creo que a veces lo hemos visto como un meme, pero es 100% real, que te dicen: no traigas nada, aquí tenemos todo. Entonces llegar al lugar y realmente ver que no son condiciones, pero aún así no permitir que eso reine en tu corazón, sino aprovechar el momento para que Dios se glorifique en el lugar. Sí, sí, Porque muchas veces caemos en ese error de cometer un juicio o menospreciar lo que hay, pero en realidad no es el instrumento, sino es cómo el Señor te puede usar para ministrar a otros, sí, amén. Porque ¿verdad? pues si somos como muy quisquillosos en cuanto a querer exactamente lo que queremos, pues está difícil, sobre todo como baterista. Yo pienso que usted es quien más lo tiene difícil en ese aspecto, pues porque pues, la batería es Sí, muy compleja. es muy compleja porque los platillos, uno de lo muy básico, pues, es querer escuchar lo que tú quieres oír en un remate. Eh, una vez me dijeron: aquí tenemos baquetas, no traigas. Bueno, yo por no cargar tantas cosas, pues, me prestaron unas baquetas con los que tocan la banda de guerra. Imagínate, Baquetonas, pues, muy gruesas. Entonces yo dije: ok, bueno, vamos a darle. el paso redoblado. Sí, amén. A pura marcha. Entonces, pues es utilizar lo que hay para que Dios se glorifique. Yo Sí, creo que amén. no hay mejor cosa, Sí, amén. Y pues volvemos a lo mismo, ¿no? La la disposición. disposición y el corazón, sobre todo, porque puede haber disposición, pero lo puedes hacer con un corazón que, aunque estás tocando, pues lo estás haciendo de una manera errónea, Sí, pues ya renegando, ¿no? De que no. renegando a fuerzas, y lejos de ministrar la presencia de Dios, pues estás cayendo en algo en tu corazón por esa, ah, cómo se puede decir? Pues como Ah, por ese ego. por un ego de decir: no es lo que yo quiero, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es importante el corazón, librar tu corazón, decir: Señor, guarda mi corazón en todo momento por lo que pueda venir, por lo que pueda pensar.
y es siempre sacar lo mejor. Un día tocamos, yo me acuerdo, fuimos a tocar creo que fue en San José del Valle. Este, pues no había iglesia como tal, pero yo recuerdo que pues yo me senté en una cubeta de esas blancas. No había banquito para batería y pues una batería que realmente no estaba en condiciones a la vista. Pero dije, yo sé que esto el Señor lo pudo utilizar. Entonces así fue uno de los inicios. Yo realmente, pues sí llegué a tocar baterías tanto muy equipadas, pero también algo de los inicios fue pues tocar una batería con, con un solo tambor, una tarola pues ya cayéndose, este, un platillo solamente y sentado en una cubeta. Creo que ningún músico a veces desea pasar por eso, pero el Señor está en todo Amén. y él ve cada situación. Entonces yo creo que Él lo permite para que nuestro carácter pueda ser moldeado y el Señor pueda probar a dónde te quiere llevar. Sí, y siento yo, hermano, no sé cómo ve usted, que ese tipo de procesos así, son importantes pues en la vida Claro, de un ministro de alabanza, pues, porque pues te enseña, ¿no? A no depender de lo que tienes físicamente, sino depender de lo que el Señor te va a dar y de cómo el así Señor te es. va a usar. Así es, mira, yo recuerdo que en esas veces que tocábamos así, pues en lugares que a veces uno no quisiera ir, pero tiene que ir en obediencia y a veces, pues a veces lejos de ir como banda, te dicen, ¿sabes qué? Pues te hablan como baterista a tal iglesia que tú vayas solamente. Entonces, pues uno tiene que ir con la mejor disposición, pero yo creo que este es un proceso cual todo músico, a veces queremos solamente el beneficio, pero no queremos dar el sacrificio del llamado. Eso es muy importante porque cuando tú sacrificas todo por servir al Señor, pues no hay mejor recompensa. Y yo creo que ahí han sido los mejores momentos en los cuales yo he visto cómo la presencia de Dios desciende en el lugar y la gente realmente experimentan un toque del Espíritu Santo. Porque también he tocado en lugares donde existe todo tipo de instrumentos, donde está todo lo que tú puedes soñar, imaginar, tocar con lo mejor y no está la presencia de Dios. Aunque tú te esfuerzas por ministrar la presencia de Dios, hay algo que siempre está interrumpiendo o hay algo que no es en la atmósfera, pero son cambios muy drásticos. Donde yo he estado, donde nadie quiere estar y la presencia de Dios se mueve tan fuerte, donde todos quieren estar y solamente es música. Pues es eso, ¿no? Que no van a adorar, no van a buscar a Dios, van a escuchar Van música, a pues. escuchar música, músicos y bueno, una de las cosas que yo pude, que el Señor me regaló, yo lo puedo decir así, porque no lo busqué. El Señor me regaló y ese día tocando me dijo, ¿te acuerdas cuando tú empezaste? ¿Cómo empezaste? Y un día tocando, porque esto es para la honra y gloria de Dios, el Señor me permitió tocar, aunque fueron unas canciones solamente, no sé si conocen a Evan Craft, Ah, sí. con él, aquí en Vallarta. Entonces me permitió tocar con él. Y el Señor me decía, ¿te acuerdas cuando empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Y hasta dónde te puedo llevar? Por tu obediencia. Y ese día yo pude darle tantas gracias a Dios por lo que me había regalado en ese momento. Porque yo creo que es algo que todo músico quisiera experimentar en su vida, tocar con una persona pues famosa o cosas así. Y aunque yo no lo pedí, porque yo no estaba en el lugar cuando estaban tocando, pero él dijo, tráiganme al que estaba tocando las percusiones, era yo. Fue un concierto acústico y yo tenía pues un cajón, tenía ciertas cosas acústicas para tocar y él me mandó a llamar, porque él solo estaba con su guitarra y un piano, entonces me mandan llamar
y acompañarlos a tocar. Yo creo que para mí fue como un regalo del cielo el poder decir gracias, Padre, porque yo sé que esto solamente tú eres el que obra en esto, no yo. Y así. ¿Y recuerda usted alguna experiencia como de parte de Dios, pues, de sentir su presencia, de haber recibido alguna palabra ya tocando, ya durante alguna administración? Sí, muchas, muchas. Incluso una vez ah, hubo un profeta que me dio una palabra acerca de lo musical y me dijo, cuando tú toques, los demonios van a huir, porque mientras tú tocas, la presencia de Dios va a descender. Y yo recuerdo que él, fue algo chistoso, pero yo sé que trajo mucho rompimiento y trajo una impartición sobre mi vida. Me dijo, préstame tus baquetas. Y cuando yo se las presto, él comienza a hacer como unos redobles, pero en mi pecho, con las baquetas. Y me dijo, mientras yo estoy golpeando tu pecho, estás recibiendo ideas del cielo para tocar y para traer rompimiento a través de tu instrumento. Cuando tú toques, dice, el lugar se va a estremecer. Cuando tú toques, demonios van a huir. Cuando tú toques, personas van a ser libres. Y gracias a Dios, mis ojos han podido ver esa manifestación. Cuando estamos ministrando, cómo hay personas que son liberadas, cómo personas sienten la presencia de Dios. Y hasta yo he sentido cómo desciende la presencia de Dios o cómo, bueno, voy a corregir esto, no desciende porque la presencia de Dios está, pero comienza a intensificarse. Entonces, mientras estoy tocándose, yo puedo percibir cómo el ambiente comienza a transformarse y sobre eso a veces el líder de alabanza o ahora mi pastor pues empieza a fluir. Y también hemos tocado, por ejemplo, para profetas, que a veces ellos son muy intensos, ¿no? Que empiezan a hablar y comienzan a ministrar. Y a veces, fíjate qué importancia, ellos comienzan a moverse más cuando la batería empieza a intensificarse. Ajá. Porque ellos te dicen, ¿sabes qué? La batería, solamente batería con esto. Y empiezas y ellos empiezan a fluir, empiezan a soltar palabra, empiezan a profetizar. Y eso ha sido un factor que yo recuerdo que la palabra que se me dio se cumple. Mientras tú tocas, va a suceder algo muy poderoso. Hermano, ¿y recuerda usted, bueno, voy a hacer la pregunta como en dos preguntas. ¿Recuerda usted la primera vez que usted en lo personal escucha la voz de Dios? ¿Y recuerda usted la primera vez que Dios le dio palabra para otra persona? Sí, creo que esta es una historia muy loca. La voy a resumir para no hacer tan largo este tiempo. Pero una vez el Señor en un camión, bueno, no, el Señor me habla de una persona, de un hombre, y yo iba en el camión a mi trabajo, y esta persona era mi supervisor, era el jefe de mi supervisor. Entonces, esta persona todo el tiempo me hizo la vida imposible en el trabajo, pero esta persona tenía dos cosas muy, 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 muy marcadas en su vida. La primera es que él tenía un tumor aquí en su garganta que ya lo estaba llevando un cáncer a una etapa final. Entonces este hombre ya casi no podía hablar porque el cáncer le estaba obstruyendo su garganta y hablaba muy ronco. Y la segunda cosa es que en él operaba un espíritu de homosexualidad. Entonces, en el camión, yo yendo al trabajo, el Señor me comienza a hablar y yo empiezo a sentir que mi cuerpo comienza a sentir una sensación muy extraña. Y comencé a sentir como si me apretaran en la boca del estómago. Aquí así como... Ajá. Como si me hicieran así. Y se me iba el aire. Y yo decía, ¿qué está pasando?
Y comencé a experimentar eso y comencé a llorar en el camión. Entonces la gente se me volteaba a ver porque yo venía y yo creo que la gente decía, pues está mal o no ¿Qué le sé, está ¿no? pasando? ¿Qué le está pasando? Una Porque yo venía, ambulancia. sí, yo venía tan así y el Señor, yo comienzo aquí a sentir la voz de Dios. Ujú. ¿Y cómo es, hermano? O sea, ¿cómo lo empezó a sentir? Mi cuerpo comenzó mi piel comenzó a erizarse eh, y sentía como si electricidad recorriera mi cuerpo y Ujú. yo temblaba y comencé a sentir muy caliente, como si hubiera un fuego ahí. Y yo dije, no sé por qué dije, ok, Señor, ¿eres tú? Y me dijo, sí, soy yo. Y yo le dije, ok, ah, ¿qué me quieres hablar? Porque yo ya sabía que el Señor iba a comenzar a hablarme. Ujú. Entonces me dice, quiero que ores, no voy a decir el nombre, pero me dice, quiero que ores por él. Y yo le dije, ok. Y comienzo yo a orar. Pues Señor, tú sabes que Él me ataca mucho, pero yo lo bendigo y yo declaro sobre su vida esto. Y me dijo, no, guarda silencio. Y yo, pues me estás pidiendo. Yo venía, así como estamos Ajá. hablando, yo venía hablando. Hablando en voz alta. Entonces, digo, me estás pidiendo que ore por él. Y me dice, quiero que ores por él. Ok, y comienzo a volver a hablar. Señor, me dijo, no, guarda silencio. Dije, ok, creo que no nos estamos entendiendo. Ujú. Necesito que me expliques. Y me dijo, quiero que vayas y pongas tu mano sobre él y ores por él. Y yo le dije, a ver, tranquilo. Santo Sí, Dios. yo le dije, a ver, espera, o sea, yo sé que tú eres Dios, pero es el jefe de mi jefe. No me quiere, me ataca. ¿Cómo voy a llegar yo a decirle, ocupo poner mi mano sobre ti y ocupo orar por ti? Me van a correr, Señor. Y dije, ok. Yo Gedeón, si esto es de ti, quiero que pase esto, ¿no? Dije, si esto proviene de ti, tú vas a acomodar el tiempo, vas a acomodar las cosas y tú vas a poner las palabras adecuadas en mi boca. Porque si yo hablo como yo, voy a cometer muchos errores y de esto depende mi trabajo. Y el Señor me dijo, vas a ver mi poder. Yo llego a la junta, se termina la junta, cosa que nunca pasaba. Me dicen, Elías, te toca hacer guardia en esta oficina, en el lugar donde estábamos allá. Entonces, todos se van, pero el Señor me da una instrucción muy específica. Y me dijo, vas a orar por él, yo lo voy a sanar de ese cáncer. Y dile que le voy a quitar ese espíritu de homosexualidad. Y yo le dije, wow, Señor, espérate. A ver, creo que estamos yendo muy recio. Creo que vamos muy recio. De verdad, yo venía llorando y venía preocupado y venía en la presencia de Dios. Dije, creo que vamos muy recio porque no sé qué voy a hacer. O sea, me estás pidiendo que yo vaya y le diga, quiero orar por ti porque el Señor te va a sanar y aparte te va a quitar lo homosexual. Esto es de locos. Sí. Termina la reunión y me dicen, Elías, te toca hacer guardia. Estábamos hasta Las Palmas, bueno, allá por Ecoterra. Este, se van todos, me dejan solo en la oficina y él en su oficina. Y el Señor comenzó a incomodarme. Y comencé a sentir otra vez la sensación del camión. Y me dijo, es tiempo. Y ahí voy, con todos los nervios del mundo. Toco su puerta y dice, adelante. Abro la puerta y cuando él me ve, se me queda viendo con una cara de, ¿qué haces tú aquí? Y yo así de, ¿puedo pasar? Y me dijo, pues ya que. Déjenme tomar café porque viene lo más interesante.
¿Le sorprendió esa respuesta? La verdad es que sí, porque en lo carnal te sacude, Sí. te intimida. Ajá. Te intimida porque no es algo que tú esperas. Pero cuando yo le digo, yo iba creando como un speech o una conversación con él para romper hielo, para Ujú. entrar en calor y poder soltar la palabra. Pero ah, Dios siempre tiene sus detalles. Y cuando yo pensaba qué decirle, mi boca me traiciona y entonces mi boca es tomada por Dios. Y le digo, tengo un mensaje de Dios para ti. Cuando yo le digo esto, este hombre, de verdad, sus ojos se abren y este hombre comienza a llorar. Y me dijo el Señor, es tiempo. Y me dice con lágrimas en sus ojos, recibo la palabra por parte de Dios. Adelante, me dice. Y le dije, el Señor te quiere sanar el día de hoy de ese cáncer. Pero yo no sabía que tenía cáncer porque él usaba sus camisas y usaba como una bufanda Para que no se viera. para que no se viera. Entonces yo siempre decía, ¿por qué usa? Ujú. No sé, a lo mejor está enfermo porque siempre lo oía ronco y que pues no sé. Entonces me dice, él dijo, el Señor te quiere sanar de ese cáncer en la garganta. Cuando yo le digo eso, comienza a él a llorar más fuerte y me dice, yo sé que el Señor me va a sanar. Y dije, pero antes que suceda eso, el Señor quiere que te arrepientas de tus pecados. Y antes de que yo ponga mi mano sobre ti, el Señor te dice que te va a hacer libre de ese espíritu de homosexualidad. Cuando yo le digo eso, hermano, yo siento como algo golpea en así porque él se hizo para atrás. Ujú. Y me dice, no sabes cuánto tiempo tengo orando al Señor para que esto suceda. Yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Y le dije, el Señor te va a hacer libre. Y dijo, yo estoy listo. Y me dice, llevo por muchos años yendo a iglesias cristianas y me han rechazado por mi condición. Yo amo cantarle al Señor, amo hablar con Él y he estado en iglesias, he servido en iglesias, pero me han rechazado por esta condición en la que yo vivo. Dice, pero yo sé que Dios me va a hacer libre. Todo lo que yo estaba escuchando a mí me estaba Ujú. impactando porque yo no conocía nada de Él. Ujú. Entonces el Señor me dice, ahora. Y le dije, el Señor, y yo comencé a sentir mi mano bien caliente. Ujú. Y le dije, el Señor te va a sanar, pero arrepiéntete. Dijo, sí. Comenzamos a orar. Y él comienza a llorar y comienza a decirle, Señor, perdón por mis pecados, me arrepiento. Y él recibe al Señor en su corazón. Y me dice, Señor, toca su garganta. Cuando yo toco su garganta, yo siento como cuando tocas, ¿han tocado un globo con agua? Sí. Algo así. Yo toco su garganta y comienzo a sentir como algo se empieza a mover aquí. Y le dije, el Señor a partir de hoy te sanó. Pero una instrucción que Dios me dio en el camión, yo recuerdo, fue, dile que yo me glorifico en su vida y dile que honre mi nombre en lo público. Así. Y yo le dije, el Señor te va a sanar, pero Él quiere que tú lo reconozcas en público. Él quiere que tú reconozcas lo que Él ha hecho en ti. Dijo, ok. No miento en lo que digo. Este hombre a los 3 días, su cáncer desapareció. Y en la próxima junta que se hacían cada lunes, este hombre, después de que termina la junta, él dice,
Dios hizo un milagro en mi vida a través de él. Y él se quita la frazada y no necesitó operación, porque Santo ya su Dios. cuello estaba libre de eso. Entonces, fíjate, habían muchos pastores que yo comencé a conocer en ese lugar y gente cristiana que nunca se atrevieron incluso a establecer una relación de amistad con él. Solamente era laboral, laboral. Pero cuando ellos escucharon eso, se me acercaron y me dijeron, ¿cómo pasó? Fue Dios. Fue Dios. Y ellos asombrados. Después de ese tiempo, a mí me despiden. No por él, pero todo comenzó a tornarse ya, pues, para que yo saliera de ahí, pero yo entendí el propósito de estar ahí. Entonces el Señor utilizó todo ese tiempo para llegar a este hombre y al tiempo después yo lo veo, me lo encuentro en una plaza y me dice, hey, me habla y, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, bien, quiero mostrarte algo porque él me había platicado que uno de sus sueños siempre había sido casarse y formar una familia, pero que ese espíritu gobernaba en él y él cometía sus pecados. No, entonces, cuando yo lo veo, me dice, te quiero presentar a mi esposa. Wow, Santo Dios. Entonces yo me alegro. qué bonito, no sé. Wow, me dan ganas de llorar porque yo pude ver la manifestación de Dios cumplirse en la vida de ese hombre. Y yo saludé a esta mujer con mucha alegría. Y yo le dije, wow, felicidades. Entonces, a partir de ahí lo dejé de ver, no lo volví a ver más, no lo he vuelto a ver más. Y así han sido muchas historias que yo pudiera contar, pero por el tiempo quizá no, pero ya después contamos, ¿no? Y el Señor siempre se ha glorificado en cosas así. Eh, pues muchas veces el Señor me ha hablado nombres de las personas y me dice, Él se llama así y está pasando esto. Sin conocer a la persona, el Señor y yo voy y yo le digo, fulanito, el Señor te dice así, y dice, ¿cómo sabes mi nombre? Gente extraña en la calle, y el Señor me dice, el Señor me lo dijo así, 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 y es gente que ha tenido contacto con el Señor y se han apartado de la presencia de Dios. Y así es como el Señor nos ha llevado, pues con este ministerio profético, que no ha sido tampoco sencillo, porque así como el Señor te puede utilizar, el diablo siempre va a utilizar sus herramientas para desenfocarte, para hacerte caer, para distraerte y apartarte del llamado. Pero el Señor en su misericordia nos ha sabido guardar y no digo que no hemos cometido pecados y errores, claro que sí, somos seres humanos, no estamos exentos y siempre estamos expuestos a eso, pero el Señor ha sido tan bueno que en su misericordia Él te limpia, Él te procesa y te lleva a donde Él quiere llevarte. Hermano, y cuando usted recibe estas palabras, ¿verdad? Proféticas, es como un sentir o es como una voz audible o cómo lo describiría. Sé que es difícil describirlo, pero ¿cómo lo podría describir así? La voz de Dios no se escucha aquí, se escucha aquí. Y es tan real, así como tú puedes oír mi voz ahorita, así, pero lo sientes aquí, En el en corazón, el vaya, ¿no? corazón, en esta parte. Y no hay duda que es Él, porque es algo que te genera convencimiento y no hay miedo en soltar la palabra. Porque hay tres tipos de voces. La voz humana, que es la personal, la que te dice, ¿será? ¿No será?
te hace dudar. Y la voz del enemigo, la que te dice, ándale, dile. O emocionate. Pero la voz del Señor te dice, lo que yo te digo, cuando yo te lo digo. Es un momento específico. La voz de Dios nunca te va a llevar a hablar algo por emoción. Siempre es con un convencimiento y una fortaleza que te hace ir directo. Y hay una consecuencia que tú ves como la palabra golpea en la vida de la persona. Por lo que tú hablas con tu boca, que es Dios, hablando cosas que solamente Él pudo pensar o vivió, que es donde el Señor te lleva en la ciencia, en el don de ciencia, a ir al pasado, a ir a un pensamiento, incluso a ir a lugares donde Él estuvo y mostrarte lo que esa persona vivió para que tú le puedas recordar que son cosas no naturales y que dice cómo Él sabe que yo estuve en este lugar o cómo sabe que yo pensé esto o cómo sabe que a tal hora yo oré esto, porque el Señor te lo puede dar. El Señor me ha hablado de horas específicas de una persona, el Señor me ha hablado a país de donde la persona viene, de donde el Señor lo sacó y a dónde lo llevó. El Señor me ha hablado el nombre del papá de una persona. Esto fue un caso bien loco, porque yo trabajando de Uber, el Señor me habla el nombre de la papá de una pasajera y todo para rescatar un ministerio pastoral en esa persona. Wow. O sea, el Señor utilizó toda una situación de un día completo para ir con ese hombre y decirle, el Señor ha visto todo lo que tú has invertido en el reino. Y cuando yo conozco a este hombre, yo sin saber, o más bien sabiendo lo que el Señor me mostró, yo llego y lo saludo y le dije, pastor, Dios te bendiga. Cuando yo le dije esas palabras, este hombre se admira tanto que se da la vuelta y se mete a su cuarto. Bueno, ¿y será posible que, si se puede, ¿verdad? Que nos cuente cómo fue desde el principio? Bueno, pues yo puedo hablar, yo puedo seguir hablando, ¿verdad? Pero, sí, mira, yo trabajando en el carro, yo traía mis alabanzas, ¿verdad? Y se sube una chica, estábamos todavía saliendo de tiempo de pandemia, y a mí me dan una palabra días antes, un profeta que vino de Durango y me dijo acerca de todo lo que yo había vivido en el pasado, mis procesos, y me dijo, a partir de hoy la unción crece, aumenta sobre tu vida y va a pasar esto, así, así, así. A los días, yo estoy esperando un viaje, yo me paré abajo de un árbol, una higuera muy grande, había sombra, y el Señor me dice, así, fíjate, ese día, ya me acordé, yo iba a utilizar una aplicación nueva. Y dije, ok, hoy en todo el día me voy a disponer a usar la aplicación. Porque yo usaba otras. Entonces, cuando yo llego ahí, el Señor me dice así muy claro, yo ya tenía mi plan, voy a ir así, 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 a hacer esto, termino y hago esto. Yo llego a poner gasolina al carro y termino y dije, ok, mi plan ahora es ir a lavar el carro. Y el Señor me dice, no, así, contundente, me dice, vete a la derecha. Entonces giro mi carro a la derecha y el Señor me empieza a guiar y me lleva a esa sombra en ese árbol, me paro ahí y me dice, abre esta aplicación. Yo le dije, yo ya reconocía la voz de Dios. Entonces de repente yo a veces hablo con Dios pues a mi manera y yo le digo, o sea, Señor, o sea, pues hoy me iba a dedicar a abrir esta. Y me dijo, abre esta aplicación. Abro la aplicación y el primer viaje que me sale era el de esta chica. Y era un viaje de Vallarta hasta San Vicente.
muy barato, por cierto, ¿verdad? Entonces yo le mandaba la contraoferta y ella me la rechazaba. Entonces me dice el Señor, acepta la oferta. Y yo, no me sale, no me sale. Eh, Y dije, ok, la acepto, voy por la chica ahí a un banco y llego, ella traía su cubrebocas y traía lentes. Entonces, pues uno como cortesía siempre buenas tardes y tratar de ser respetuoso. Le pregunto el nombre de la chica, ella me dice sí. Y le dije bienvenida. No me respondió, dije, viene molesta, no sé. Yo avanzo y a las pocas cuadras me dice ella, oye Elías, y yo le digo, sí, dígame, ¿cuánto me cobrarías de donde me vas a llevar volverme a regresar aquí al banco? Y yo por lógica le iba a decir, pues lo que me estás pagando de ida, ¿no? Lo más común. Y cuando yo le iba a responder, el Señor me dice, guarda silencio. Y yo, le dije, ¿sabe qué? Déjeme pensarlo. Y ahorita hablamos de costos. Ok. Seguimos avanzando. Y ya recordé, antes de que ella sube al carro, el Señor me dice estas palabras. Dile, así dile que aprenda a confiar en mí, porque yo estoy trabajando en su vida. Entonces yo digo, Señor, o sea, ya una vez me lo dijiste, hice una cosa bien loca, que fue años atrás con este hombre que yo le hablo así. Le dije, otra vez me estás pidiendo algo. Y yo en mi mente, antes de recogerla, yo iba hablando con el Señor, yo le digo, ¿cómo voy a decirle a una persona, bueno, en este caso dije a una mujer, estas palabras? Porque se puede malinterpretar. Le dije, no quiero pasar una vergüenza, pero si esto es de ti, ahí vamos otra vez, si esto es de ti, tú vas a acomodar todo. Y llego al lugar, ya conté lo que se sube el carro, nos vamos. En el tráfico duramos casi más de 2 horas parados porque no podíamos cruzar, no sé qué estaban arreglando en la calle, pero ahí por las juntas hay un tráfico espantoso, entonces íbamos a vuelta de rueda, mi gasolina comienza a bajar porque traíamos el aire y yo seguía con alabanzas, pero yo ya venía desesperadillo, ¿verdad? Por el tiempo, dije, no, pues esto ya que de verdad no es que no me va a salir. Y yo decía, bueno, Señor, pues yo traía lo de la palabra y que bueno, tú acomoda el tiempo, acomoda los tiempos, acomoda todo para que yo le pueda dar la palabra. Si esto es por parte tuya, si es emoción mía, quítame esta sensación. En la plática ella rompe el hielo y me dice, ¿eres cristiano? Entonces, ¡pum!, se activó. Y yo reconocí que ese fue el clic para decirle la palabra por parte de Dios. Entonces yo le digo, sí, soy cristiano. Y yo le digo, ¿y usted? Y me dice, sí, también. Y yo dije, es por parte de Dios. Y comenzamos a hablar de música. Y ella me dice, ¿conoces tal canción? Y yo le dije, no la he escuchado, pero si gusta se la pongo. Sí, por favor. Pongo la canción y esa canción comenzó a ministrar mi vida por cosas que yo estaba pasando. Entonces la canción comienza a hablarme y yo sin decirle que me estaba ministrando le dije, está muy padre la canción. Entonces coincidimos con ciertas amistades. Oye, ¿conoces a fulanito? No, pues que sí, ya en el camino. Entonces, en el camino, llegamos a su casa y ya de regreso el Señor me dice, suéltale la palabra. Y yo le dije, no sé qué es lo que tienes tú con Dios, pero el Señor te dice que aprendas a confiar en Él, porque Él lo está haciendo por ti. Y cuando yo le digo esta palabra, ella comienza a llorar como desesperada. Como si algo hubiera pasado en su vida, que comenzó a llorar, a llorar. Entonces yo me sorprendo y digo, ¿qué fue lo que dije? Entonces
Y el Señor toma mi boca y empieza a hablarle palabra, cosas que solamente ella sabía. Y el Señor le decía, estoy esperando que regreses a casa. Te estoy esperando. Aún te escucho cuando tú le cantas. Cuando tú me cantas, yo le decía, el Señor escucha cuando tú le cantas. Y el Señor anhela que regreses. El Señor extraña que le cantes. El Señor te quiere de regreso en casa. Cuando yo hablaba esas palabras, ella lloraba y lloraba y lloraba. Pero todo ese viaje fue experimentar por primeras veces de cómo oír la voz de Dios y cómo hablar en la ciencia o fluir en la ciencia. Entonces, llegando al banco, el Señor me dice, no le cobres. Entonces yo dije, Señor, ya gasté 3 horas de mi día trabajando con un precio que no me conviene, pero me estás diciendo que no le cobre. No sé qué vas a hacer, pero bueno. Y algo bien loco, yo en ese tiempo era soltero y no quiero que se malentienda esto, pero el Señor me dice, invítala a comer. Y dije, wow, esto ya pasó a otro nivel, ¿qué va a pensar? Y me dijo, obedéceme, solamente dile que le vas a pagar la comida. Cuando yo le digo esto, le digo, me dice el Señor que te voy a esperar a que tú hagas lo que tienes que hacer en el banco y que te invite a la comida. No, ¿cómo que? Me dice, ok, está bien. Dije, pero antes de eso tengo que hacer algo rapidito. Te espero, vamos, me acompañas y venimos, ¿va? Está bien. Sale de su tema del banco, me acompaña donde yo tenía que ir. Y algo que pasa en los carros estándar es que, pues, si tú quitas el clutch en la velocidad, se apaga el carro, ¿verdad? Entonces, llegamos al lugar y yo sentí que yo quité el clutch, que yo quité la velocidad para dejarlo en neutral. Y cuando quito mi clutch, el carro se apaga. Y dije, ah, caray, pero si estaba en neutral, porque yo todavía le hice así. Me dice, ¿qué pasó? Le dije, no sé, se me apagó el carro en neutral, se me hace muy raro. Y la persona a la que yo iba a ver estaba parada así en la ventana al lado de mí. Y me dice, ¿qué pasó? Le dije, se me apagó el carro. Ya, préndelo. Y entonces yo lo prendo. Y cuando prendo el carro, vive Dios, que no miento en lo que digo, el tanque de la gasolina se llenó. Yo me quedo sorprendido, agarro mi teléfono, le tomo una fotografía y lo compartí en mis redes sociales. Y cuando eres obediente a la voz de Dios, el Señor hasta te llena el tanque de gasolina. Mi tanque estaba a la mitad, porque yo había ido y venido desde San Vicente, gasté mucha gasolina. Entonces el tanque estaba lleno. Y dije, esto es algo sobrenatural, Sobrenatural. porque realmente no es común que un tanque se llene De la nada. de la nada. Y yo dije, bueno, a lo mejor el sensor está mal, o no sé. Y ahorita voy a esperar a que vuelva a regresar como a posición original, ¿no? A donde marca, donde yo llegué. Entonces, esa gasolina, de verdad que me duró 3 días. No bajaba. No bajaba esa gasolina. Llegando al lugar eh, le digo, vamos a comer, yo te pago la comida. Llegamos y ella me dice, yo vengo al banco, me comienza a explicar su día y me dice, yo vengo al banco porque mi tarjeta de donde me pagan me hicieron notificaciones de que estaba siendo como clonada o algo así. Ujú. Entonces yo vine a checar porque me dijeron que viniera justamente a este banco, pero mi pregunta es, ¿por qué a ese banco? Si se supone que todos los bancos tienen asesores que te pueden dar la información. Ujú. Y ese banco tiene pues en Nayarit y tiene en varias partes específicas. Pero ese banco estaba cerca de donde yo estaba esperando un viaje donde el Señor me llevó. Entonces dice, me mandaron a este banco, yo no conozco las calles de aquí, me tomo un camión y me pierdo. Entonces yo venía sin dinero porque yo iba a retirar mi dinero del banco y me lo negaron porque no tenía mi credencial de lector.
Ujú. Entonces, no pude sacar nada y yo solamente traía en mi bolsa 10 pesos. 20 pesos. Dice, 10 me iba a cobrar el camión de aquí a la parada de los camiones Medina en Sams, pero ya no tenía cómo pagar el de Sams hacia mi casa. Y no traía dinero. Y el Señor me mandó a cubrir tus gastos el día de hoy. Y dije, ok, come, yo pago tu comida, porque el Señor me está mandando que te pague la comida y que te lleve a tu casa. En el camino de regreso a su casa, ahí a la altura de Mezcales, yo voy manejando y el Señor me da el nombre de esta persona. Y me dijo, pregúntale por fulanito. Y le dije, oye, ¿tú conoces a tal persona? Y me dice, bueno, aquí sí lo puedo hablar porque no creo que vayan a ver este video, o no sé. Pero me dice, le digo, el Señor me habla y me dice que te pregunte por Antonio. Y me dice, no. Dije, ok, entonces no lo conoce. Entonces fue mera emoción mía. Y me dice, Señor, pregúntale por Marco Antonio. Y yo le digo, el Señor me dice que te pregunte por Marco Antonio. Y cuando yo le digo el nombre, ella comienza a llorar. Y me dice, él es mi papá. Dije, ok, el Señor quiere darle un mensaje a ese hombre. Llegamos a su casa, nunca platicamos nada personal, que ella pudiera darme información de su vida o de sus papás. No, llegamos a su casa y ahí es donde entra esto, que yo le hablo por lo que el Señor me muestra. Y cuando yo lo saludo, o sea, yo sin conocerlo, le doy la mano y le digo, pastor, buenas tardes. Este hombre se sacude y no me contestó y como que se puso nervioso y se mete a su cuarto. Entonces yo me quedé como extrañado, ¿no? Entonces me dice la esposa, ven, siéntate, toma un vaso de agua. Ya me siento, comenzamos a platicar y el Señor me decía, ocupo hablar con Marco Antonio. Y yo me empecé a desesperar, y dije, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y me platicaban y yo así desesperado y dije, señora, ¿sabe qué? Ocupo hablar con su esposo, el Señor quiere darle una palabra. ¿Me lo puede traer, por favor? Sí, claro que sí. Habla a tu papá. Van y le hablan y el Señor viene como regañado y se sienta a un lado de mí. Una sala igual, así aquí. Yo estaba sentado de aquel lado y él estaba acá. Y yo tomo su mano y le digo, hombre de Dios, el Señor te dice esto. Yo he visto todo lo que tú has invertido en mi reino. Yo no me olvido de todo lo que tú has caminado. Y el Señor me estaba mostrando todo lo que este hombre había hecho en su vida anterior. Y este hombre formaba iglesias en pueblitos para barra de Navidad. Entonces, el Señor me empieza a mostrar y cuando yo estoy hablando todo esto, este hombre comienza a llorar, a llorar. Y el Señor me dice, no has sido valorado y honrado por lo que tú has hecho, pero yo no me olvido, dice el Señor, que Él no se olvida de todo lo que tú has hecho por Él aquí en la tierra. Y el Señor te va a sacar del anonimato y los que no te honran van a ver a Dios a través de ti y te van a honrar. Viene el tiempo. Y el Señor, así como la cereza del pastel, me dice, dale tu reloj. Yo en ese tiempo tenía un reloj así como un poquito más, muy bonito. Y yo, espérate, o sea, ya perdí dinero, tiempo. Ahora quieres que le dé mi reloj. Y me dijo, obedece. Yo me estremecí. Entonces me quito el reloj, se lo pongo en la mano y le dije, con este reloj, pastor, yo pacto sobre tu vida que viene un tiempo en el que el Señor te va a levantar y recíbelo. Cuando yo le pongo este reloj, él voltea como un niño y me dice, ¿quién te dijo que yo le estaba pidiendo al Señor por un reloj? Y le digo, el mismo que te conoce y te habla por nombre.
Y este hombre decía, yo tengo tiempo pidiéndole al Señor un reloj. Era gente que pues quizá en el momento no tenían la economía para comprar un reloj. Y este hombre me dice, llevaba tiempo pidiéndole al Señor un reloj. Y yo le dije, recíbelo. Es un regalo por parte de Dios. Al mes me hablan por teléfono y me dicen, profeta, queremos invitarte a que vengas a la casa porque a partir de mañana se comienza una obra aquí. Vienen vecinos y viene gente de la iglesia a iniciar una iglesia que se fundó por parte de su iglesia ahí. Y yo dije, claro que sí, yo voy. Y ese día fuimos y ministramos también. Cayó una presencia del Espíritu Santo bien fuerte sobre la gente. Y pues el Señor se manifestó muy, muy hermoso en ese tiempo. Fue algo muy hermoso, que nunca se me va a olvidar. Y siempre lo comparto con mucha alegría porque son los inicios y parte de la obediencia que uno tiene que aprender a administrar. Porque a veces no es sencillo, a veces piensas que es tu emoción, a veces piensas que es solamente algún pensamiento, pero es Dios el que comienza a hablar a tu vida, y esto se desarrolla en intimidad. Aprendes a conocer la voz del Espíritu Santo en la intimidad, en la oración y pasando tiempo con Él. Pasando tiempo con Él. Hay veces que yo aprendí esto de muchos profetas. Ellos a veces, bueno, ellos en su manera de vivir con el Espíritu Santo, pues incluso hasta en las mañanas ponen 2 tazas de café en la mesa y dicen, una es para el Espíritu Santo y una es para mí. Cada quien, ¿verdad? Pero yo en lo personal, yo le pregunto a veces, él me dice, y porque yo los puedo escuchar, yo le digo, ¿qué te gustaría que me ponga hoy de ropa? Y él me dice, a ver, ponte esto. Es algo loco, yo lo sé, pero es una manera de desarrollar Sí, 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 esa como conexión con Él, relación, vaya, ¿no? relación con el Espíritu Santo. Y es tan real que Él comienza a hablarte. Él comienza incluso, yo le digo, si hoy tú no quieres que yo vaya a trabajar, tú dímelo, pero no es tiempo perdido, va a ser tiempo que yo voy a estar contigo. Y hay días que yo no siento paz y Él me dice, hoy no. Y han sido días en los cuales el Señor suple lo de ese día, pero es meterte con el Espíritu Santo, es estar con Él, es estar solamente Él y tú todo el día, o hasta que Él me dice, ya, puedes salir. Y cuando no he hecho caso a ese llamado, porque me ha pasado, que yo digo, no sé, a lo mejor es una emoción mía, y lo ignoro, me voy a trabajar y han pasado cosas. La última vez fue que me chocaron el carro, porque yo desde la mañana me levanté con esa sensación de como un ataque en lo espiritual, y sentía como que si algo me quisiera dar miedo, ¿sabes? Esa sensación como de temor. Y le marco a mi pastor, le digo, pastor, estoy sintiendo esto, ocupo que estés orando, no sé por qué, pero siento que algo está queriendo acechar. Y me dice, pregúntale al Espíritu Santo. Y ya le pregunté, me dijo, no vayas a trabajar, no salgas. Y se me presenta una oportunidad de poder ir a llevar una persona a un X lugar. Y en ese lapso me chocan el carro. Entonces, aunque no salí a trabajar, salí y el Señor me estaba diciendo, no salgas. Pero el Señor se glorifica en todo y el Señor permite que muchas cosas pasen para que Él pueda eh, glorificarse. Ese día en la tarde, un matrimonio, en una cita X, mi vida normal,
Llegamos a una casa y el Señor le habla al hombre este que estaba ahí, amigo de un amigo, y en ciencia el Señor le dice esto, aunque no eran creyentes. El Señor me dice que tus negocios, lo que has perdido en la ciudad de Guadalajara, el Señor te lo va a multiplicar aquí en Puerto Vallarta, porque Él te trajo para esto. Y este hombre llorando y diciendo, ¿cómo es que tú conoces lo que yo he vivido si nunca me has visto? Le dije, es Dios. Y ese día, ese matrimonio entregó su vida al Señor. Hermano, ¿y qué sería como, qué diría usted que es una de las dificultades más grandes que usted ha enfrentado o sea, hablando del ministerio, vaya? O sea, no sé si sea como las críticas, si sea, o sea, ¿cuál sería como la dificultad más grande? La dificultad más grande en este llamado, mm, muchas veces incluso hasta la familia, por tu pasado. Ujú. Dicen, ¿a poco antes lo vivimos, no es que ahora, pero antes me decían, vas a la iglesia y levantas tus manos, es esto, y ve cómo te comportas, ve esto. Entonces, ¿cómo Dios te va a usar? A veces la familia es el principal obstáculo, muchas veces, pero otras muy fuertes, y yo creo que alguien se va a sentir identificado con esto, son las tentaciones. Es el pecado va a estar tocando allí, va a estar todo el tiempo muy latente, pero hay que ser muy sabios para, como José, huir, ¿verdad? Muchas veces cometimos muchos errores y se generó pues mucha mala fama, por así decirlo, este, por mi pasado y muchas cosas que como joven cometí, pero yo estoy 100% seguro que todo eso y los que te critican, los que te juzgan, los que no creen en lo que Dios te llamó a hacer, serán los primeros que van a ver cómo el Señor se mueve en uno, cómo el Señor puede restaurar, cómo el Señor saca de lo vil y menospreciado y a Él le place ponerlo delante de la gente. Son los primeros que van a ver cómo el Señor te usa, ¿verdad? Amén. Hermano, y ya tal vez concluyendo, ¿cuál es su libro favorito de la Biblia y por qué? Mi libro favorito de la Biblia es Santiago 5. Lo he tomado últimamente algo muy personal. Hay muchos, Ajá. pero algo que el Señor ha hablado a mi vida es que si hay uno que está enfermo, si está triste, cante alabanzas. Yo creo que eso te viene a hacer un reto muy fuerte en tu vida, que no importa lo que estés pasando, que no importa el obstáculo, no importa la situación, pero dice, canta alabanzas. Y el hermano dijo ahorita uno del Nuevo y del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, el Salmo 3. Salmo 3. El Salmo 3 habla justamente de esto que mencionamos hace un ratito. Dice que el Señor va a levantar tu cabeza y que Él está contigo. Eso ha impactado mucho mi vida y me ha reconfortado. El Salmo 3. ¿Y tiene usted una alabanza favorita, hermano? Alabanza favorita, sí. Una experiencia muy reciente en la cual el Señor me marcó en esas últimas semanas y me ha ministrado bastante con esta canción. Es una canción que dice, Cristo Jesús, eres mi plenitud. De Marcos Brunet, ¿no? De Marcos Brunet. Porque aún a pesar de todo lo que tú puedas vivir en el momento, las circunstancias, los problemas, la falta de economía quizá, o no sé, el Señor me dijo, ¿qué te hace falta?
Yo le dije, Señor, pues estoy pasando por esto. Y me dijo, pero me tienes a mí, ¿qué más quieres? Puf, me voló los sesos. Y dije, Señor, perdóname, perdón. Y cuando comencé a cantar esa canción, el Señor comenzó a ministrar mi vida, a traerme paz y a agarrarme de esa palabra. De eres mi plenitud, no me falta nada si te tengo a ti, no quiero nada si no es tu presencia. Amén, gloria a Dios, hermano. Sí, amén. ¿Algún mensaje, hermano, que le quiera dar a los que nos estén viendo en general? En general, joven, si te sientes identificado con mi testimonio o con algo de lo que hoy se habló aquí, yo quiero decirte, no te preocupes, porque lo que hoy vives no determina tu futuro. Lo que hoy vives es momentáneo y es necesario muchas veces el proceso para que el Señor te pueda levantar. No estás solo. Busca la presencia de Dios, empápate de Él, ve profundo. Si estás pasando una situación, pídele al Señor que te fortalezca. No te va a dejar, yo estoy seguro de lo que te digo, no te va a dejar. Y sé que el Señor, como lo hizo conmigo, Él te puede también levantar. Y yo sé que te va a llevar a otro nivel. Yo sé que el Señor te va a levantar, te va a usar, pero tienes que ser paciente. Muchas veces nos desesperamos por no ver lo que el Señor nos prometió, pero es un proceso. Es un proceso, no te desanimes y deja que la gente hable, que la gente te tire piedra. Tú sé persistente en las cosas de Dios. No prestes tus oídos a lo que la gente pueda decir contrario a lo que el Señor ya habló sobre ti, Amén. ¿verdad? Amén, gloria a Dios, hermano. Pues de verdad fue un gusto tenerlo aquí y esperemos que no sea la única vez, ¿verdad? Porque Esperemos que no. hay un montón de historias, ¿no? Interesantes Mucho, 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 mucho. y sí, ojalá, primeramente Dios, pues si hay una parte 2 pronto. Sí, yo espero lo mismo. Muchas gracias, de verdad. Gracias. No sé si quieres comentar algo. No, digo, pues muchas gracias. Primeramente, como decía al principio, ¿no? Primeramente gracias a Dios y gracias a usted por haberse tomado el tiempo. Y muchas gracias a quienes nos vieron hasta aquí. Amén. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Esperamos que si quizás se hayan sentido identificados con el testimonio de nuestro hermano, pues tengan la confianza de quizá dejarnos un comentario, o igual si gustan, pues yo qué sé, buscarnos por las redes y mandarnos un mensaje quizá privado. Me imagino que el hermano está dispuesto Sí, a... claro que sí. Y fíjate que sí lo han hecho. A veces hemos publicado, perdón que te interrumpa, algún mensaje muy cortito en redes sociales o una palabra, tanto como ha habido gente que critica lo que el Señor habla y lo que se publica, como ha habido gente que ha sido alcanzada por ese mensaje. Hermano, ¿y cómo están sus redes por si alguien lo quiere? Elías Cámara en Facebook, me pueden agregar. Y en Instagram estoy como Elías Cámara Oficial. Nada más lo puse así hace mucho nada más, ¿verdad? Yo pensando en que en algún tiempo el Señor nos va a llevar más allá. Dije, vamos a ponerlo en fe, ¿verdad? Entonces, Elías Cámara Oficial en Instagram y Elías Cámara en Facebook. No uso otra red social más que esas dos. Y pueden mandar mensajito ahí. Y me gustaría que para la próxima, si hay una próxima invitación, que esto lo hagamos también como algo más, como, no sé, un en vivo y que la gente pueda hacer preguntas, incluso que podamos orar por ellos también, ¿verdad? Y no sé, que esto pueda llegar a más personas, que no sea solamente uno, sino sean muchos. Y yo sé que este es el inicio de algo muy poderoso. No duden, hermanos, no duden en que el Señor puede levantar esto y usarlo, porque yo sé que está
esta generación está siendo impactada por lo que ustedes dos están haciendo. Esta generación está conociendo gente que ha sido imperfecta, pero que el Señor usa, ¿verdad? Entonces, esto va a llegar muy lejos, yo sé lo que les digo, y nos vamos a acordar de este momento y hasta dónde el Señor los va a llevar. Amén, Amén. gloria a Dios. Amén, pues muchas gracias, hermano, Dios los bendiga. Espero que tengan un excelente día, noche. Bendiciones. Amén. Dios los Hasta bendiga. luego. Amén.